Continuamos con la entrega de su programa Una Mirada, y en este momento tenemos un invitado de oro, un catedrático, un economista, el licenciado Rafael Espinal, que actualmente es el jefe del gabinete del Ministerio de Obras Públicas, pero es un hombre que tú no puedes desperdiciar la oportunidad de conversar con él sin hablar de lo que la gente lo conoce, de economía. Bienvenido, hermano. Bueno, muchas gracias por esa presentación que creo que está también contagiada de un poco de cariño y aprecio. Y merecida, y yo voy a agregar más. Y merecida, y merecida, y voy a agregar más. Tiene una trayectoria de militancia social, militancia política en algunos momentos. Y un hombre comprometido. Además fue legislador. Correcto. Ocupó un curul, como se dice, en la Cámara de Diputados. Y en todo se ha destacado y lo ha hecho bien. Sin duda. Y eso es muy fácil de evidenciar. Tú no oyes nada negativo con relación a y todo es favorable. Es verdad que complacido de estar aquí, compañero, amigo, y vamos a aprovecharte. Y además, en los últimos años estuvo, tú lo dijiste, pero quiero reiterarlo, director de la Escuela de Economía del INTEC, que Así a mí es. Especialmente, cuando te vi ahí, o sea, te vi como, wow, Rafael está en un lugar donde puede aprovechar, esos estudiantes lo pueden aprovechar. Y además el pueblo dominicano y digamos el mundo, a través de la radio, perdió hace tiempo unas informaciones didácticas, porque justamente Rafael Espinal, en su rol de economista, tenía una sección los miércoles ilustrando a los oyentes de Sol a través del análisis económico, y tuvo que dejarlo cuando pasó entonces a ser jefe de gabinete en el Ministerio de Obras Públicas, pero eran ilustraciones didácticas muy importantes. Y se mantiene haciendo su misión en distintos programas. Sí. Entonces, Rafael, me gustaría que fuéramos a lo internacional, lo local. ¿Qué tanto tú crees que puede afectarnos las dificultades económicas internacionales? Sabemos las europeas, especialmente lo de Ucrania, ¿no?, que afecta, disloca, vamos a decirlo así, el tema energético. Lo complica, lo disparó para arriba, pero veo que el precio se está estabilizando e incluso tuvo una ligera baja recientemente, lo que es una buena noticia. Por lo menos dejó de crecer. Vamos a ver si eso permanece o continúa. Y está todo el otro efecto en lo que tiene que ver con los alimentos, el trigo, que a veces la persona puede decir, ¿cómo los trigos de Ucrania? ¿Qué tanto usamos nosotros el trigo de Ucrania? Lo que pasa es que si está ausente el trigo de Ucrania, dispara el precio general para arriba. Entonces, y además había el rezago ya que venía con la transportación, las dificultades de los barcos con relación a China, todo ese, que eso se suma en base al otro. ¿Cómo tú crees que le pueda ir a Dominicana? ¿Qué tanto nos está afectando eso? ¿Y qué pistas, qué tendencia tú le ves a esa situación internacional? ¿Una mejoría pronto, mediana, a largo plazo? ¿Qué se podría más o menos proyectar? Bueno, primero que nada agradecerles la invitación y el compartir con ustedes y con los televidentes algunas ideas. Y como decía Andrés, un poco tratar de hacerlo en un plano bien didáctico. Fíjate, desde los años 90, en la medida en que el mundo económico se ha globalizado, todas las interacciones económicas tienen efectos globales. Una crisis en cualquier país genera un encadenamiento en los suministros, en lo que se llama la cadena de valor a nivel mundial. Por ejemplo, si tú tomas un automóvil, un Toyota es supuestamente japonés, pero el Toyota es un vehículo global que tiene un radio coreano, unas gomas de Tailandia, unos telas o cueros de los asientos de otro país, tiene una tecnología alemana en algunos aspectos, es construido en México e importado al país desde los Estados Unidos. O sea, el Toyota es realmente un producto global, y pongo esto porque este es uno de los carros más comunes aquí en el país, sobre todo en el Concho. Si tú tomas la economía global y te encuentras con una pandemia que cerró el mundo, y al cerrar el mundo creó una situación en las cadenas de suministro, el cierre de China, que es la principal exportadora mundial, los
los contenedores se fueron quedando aislados en determinados puertos. Cuando empieza a abrirse la economía, hay una grande dificultad en el transporte marítimo. Y un contenedor pasa de costar $2,000 de China a República Dominicana a $8,000 y $10,000. Triplicado, cuadriplicado. Cuatriplicado. O sea, entonces tú empiezas a sentir los efectos de la escasez, que cuando en economía hay una escasez, eso se expresa en un aumento de los precios. Entonces tú vas a ver aquí en el país que en la ferretería empiezan a subir los tomacorrientes, los tubos de PVC, algunos implementos eléctricos, y eso encarece los materiales de construcción, por ejemplo. En el caso de los alimentos, además de ese problema marítimo, viene la guerra de Ucrania y Rusia. Cae, al quedar atrapado el comercio ucraniano y parte del comercio ruso, eso provoca una disminución también de la oferta de productos como el trigo, la soya, el sorgo, que se producen abundantemente en estos países, y empieza a subir el precio. Al mismo tiempo, la subida del precio del petróleo genera en el maíz un incremento del precio del maíz, porque parte del maíz lo usa Brasil ahora para producir gasol, que es un derivado es un alcohol que viene del maíz, y disminuye el maíz para consumo popular, consumo personal, consumo doméstico, de modo que el precio del maíz empieza a subir. Al subir el precio del maíz, en el caso dominicano sube el precio de los pollos, porque los pollos son maíz con alas, como digo yo, son maíz con plumas. La cadena la cadena completa de producción se ve afectada a nivel de manera mundial. negativa. Y en el caso de la República Dominicana, eso se expresa en un incremento de los precios, lo que llamamos inflación, una inflación que ya está alrededor del 9.5% anualizada, es decir, de julio a julio, de julio del año pasado a julio de este año. En el caso dominicano, eso afecta fundamentalmente a los más pobres, porque los alimentos y el combustible, que son los productos que más han crecido, afectan el transporte de las mercancías, por tanto afectan los precios de los alimentos, y como la economía de familiar fundamentalmente se compone en la canasta básica de alimentos, los pobres son los que más sienten ese efecto. Ahora el gobierno ha actuado correctamente. El gobierno el presidente Abinader ha tomado una serie de medidas para subsidiar el maíz, subsidiar los fertilizantes y permitir entonces una producción agrícola que sustituye esos importados, hacer bonos a los transportistas y subsidios para mantener los precios del combustible, fuertes subsidios, y además ha mantenido los programas sociales que suministran recursos a la familia. Eso ha amortiguado la crisis en la República Dominicana, pero es una crisis importada, una crisis mundial, una crisis que el gobierno lo más que puede hacer es tratar de amortiguar los efectos. Podríamos decir que pasó lo peor del efecto internacional en la economía interna de todos los países, obviamente nosotros, o todavía se puede decir que no ha pasado. Mira, los pensadores económicos piensan que el mundo todavía está en una incertidumbre y que es muy difícil hacer pronósticos hacia adelante. Hay medidas favorables. Hubo un acuerdo reciente para que Turquía pudieran salir de Rusia y sobre todo de Ucrania los productos que no tenían salida al mercado mundial, con la mediación de Turquía. Por mediación de Turquía, sobre todo en los territorios ucranianos, sí, que están en conflicto, los puertos que estaban cerrados, para que el trigo, el soya, el sorgo y otros productos. Ese fue un buen anuncio. Ese fue un buen anuncio. Aunque está por realizar. Eso va a permitir, y ya se está
reflejando En que los precios de los llamados commodities, que son esos productos que se cotizan en bolsa, empiezan a bajar. El componente de expectativa psicológica en economía es más relevante de lo que todos los estudios creían antes. Es más relevante que todo. En los últimos 30 años y 20 años han ganado premios Nobel de Economía, lo que han hecho economía en base a la expectativa psicológica. Claro, Alejandro. Y es una variable difícil de analizar. Es una variable difícil de analizar. ¿Cómo la llevamos a modelos matemáticos? Mira, son modelos matemáticos, pero con un rasgo cualitativo, que es de medir las expectativas. Se hacen también a través de encuestas. Tú mides a través de encuestas el comportamiento de los consumidores, y hoy día, fíjate, por eso esos economistas psicólogos, óyeme, porque la economía da un giro al análisis del comportamiento de la conducta humana, que se llama economía del comportamiento. Cada día están más cerca economía, sociología y psicología. Correcto. Los tres cada día están más cerca. Tú, por ejemplo, que eres sociólogo, se necesita son prácticamente complementarias. Y en el caso, por ejemplo, de los consumidores, ahora se beneficia el análisis de lo que llamamos minería de datos, que es tomando de las redes sociales de las tarjetas de crédito, todo el comportamiento del consumo. Entonces llevarla a cuadros. Y llevarla a cuadros. Inferir de ahí qué es lo que la gente está buscando. Inferir de ahí a través de análisis econométrico lo que la gente está buscando. Así funciona. Estudiando el mercado. Estudiando el mercado. Que se manifiestan todas esas expectativas. Claro, por eso ahora los pensadores económicos no pueden hacer pronósticos claros, porque hay variables. Ni a largo plazo tampoco. Ni de largo plazo, porque hay variables que no se controlan. ¿Cuánto va a durar el conflicto Rusia-Ucrania? Que se pensaba que era de corta duración y mira por dónde va. Exacto, entonces eso es un elemento. ¿Qué está pasando? Ahora nadie, Rafael, está haciendo pronóstico del tiempo. Nadie se atreve ahora. En principio, como dice Andrés, se pensaba que era poco. Ahora nadie dice que Claro. Y cuando tú tomas, por ejemplo, los pronósticos que hace el Fondo Monetario sobre la economía china o la economía norteamericana o la economía del mundo, cada 2 o 3 meses están variando. La pandemia no la podíamos prever, ningún diseño. No se podía prever la pandemia, no se podía prever una guerra como la de Ucrania, Rusia, ni los efectos que esa guerra iba a tomar con medidas, por ejemplo, como el bloqueo de Europa al gas ruso y a los productos rusos, que crea un efecto de dominó. Inimaginable. Y están los efectos climáticos, que también es otra variable, incertidumbre. Estamos rodeados de incertidumbre, Andrés. Total. Y fíjate, la pandemia no ha acabado. Porque la pandemia en China cierran a Shanghái, por ejemplo, por varias semanas. Y eso paraliza el comercio mundial. Así es. Crea una crisis mundial. Aprovecho ahí mismo, Rafael, a propósito de lo que planteas el veto que tiene Europa a Rusia, y Rusia en su alianza con China plantea que nos acercamos a un nuevo orden mundial y dice más justo. ¿Es únicamente político o también tiene que ver con variables económicas? Porque hacen inclusive otras amenazas económicas, fundamentalmente Vladimir Putin con el presidente chino. ¿Es una guerra más económica que militar, o tanto militar como económica, en el mismo contexto? Mira, China ha revolucionado la economía mundial, porque China ahora, de ser un país eminentemente exportador de bienes industriales de alto contenido de trabajo, es decir, de mano de obra, está pasando a ser un país generador de bienes de capital y de tecnología. Cambio extraordinario. Un cambio extraordinario. Hasta ahora, los Estados Unidos dominaban la creatividad, la innovación. Estados Unidos y Alemania. Y siguen dominando, Pero se acerca a China. Pero China está avanzando, fíjate. Pisándole los talones en cuanto a China. Por ejemplo, en las telecomunicaciones. Los teléfonos chinos desplazan ya prácticamente a los teléfonos inteligentes de los Estados Unidos, de Corea,
de Japón Y y de están dando la Europa. talla. Y están dando la talla. Sí, es verdad. Y son más baratos. Y son más baratos. Así es. China tiene sus propios buscadores de información similares a lo que es Google, Sí, por claro. ejemplo. El WeChat le llama uno de ellos. Exacto, exacto. Claro, Tiene claro. el TikTok, es originario de ¿No? China. Así es. El TikTok es tan serio que ya tenemos una generación TikTok. Así es. Una generación TikTok. Así es. Fíjate, y ahora están con su propia red de satélites para tener el internet propio, que es lo que está creando fricciones muy fuertes con los Estados Unidos, porque esta red de satélites te podría a ti permitir que las telefónicas y otras compañías mundiales cambien a la red china, perjudicando lo que hasta ahora ha sido un monopolio prácticamente de los Estados Así Unidos. Es una guerra de la 5G. Es la guerra de la 5G. Y Entonces, los chinos hay dicen que los chinos están muy avanzados. está muy avanzado, y esa situación económica obviamente genera tensiones políticas muy, muy fuertes, sobre todo porque se van creando bloques alternos a lo que es el bloque Europa, los Estados Unidos, que ha sido el bloque Hegemónico. durante mucho hegemónico tiempo. desde la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa prácticamente se convirtió en un dependiente en muchos aspectos de los Estados ¿Se Unidos. puede decir que el declive de Estados Unidos es inevitable? ¿Que simplemente es un asunto del tiempo? Mira, yo no creo que sea un declive como para perder la hegemonía absoluta, sino que, y es lo que se plantea, estamos pasando a un mundo multipolar, Ok. con varias fuentes de poder económico, político. Todavía hay países, y yo pienso, y lo muestran, a países que seguirán surgiendo como potencias económicas. El caso de la India. La India es el segundo país en población, y uno de los países Que pertenece al grupo del BRICS, ¿verdad? pertenece a los BRICS. Con mucho Pertenece a los talento, BRICS. esa mano de Con obra. mucho talento. Mucho talento. Incluso podría decirse que la India, por su propia, digamos, libertades democráticas, Claro, y de mercado, de mercado, incluso de movilidad de la gente, que no Correcto, tiene correcto. China, tiene un potencial de desarrollo extraordinario. Fíjate que muchas de las matemáticas que nosotros heredamos salen y siguen siendo un excelente salen matemático. de ahí, de esa zona. A propósito de ese bloque que está allá arriba, yo vi en estos días un reporte donde decía que en Bangladesh, por ejemplo, hay grandes fábricas donde se ensambla y se producen todos los productos de marcas, de las principales marcas del mundo. Y Sí. por eso, O sea, Zona Franca, modelos Zona Franca. Zona Franca exactamente, de Zara, Louis Vuitton, se ensambla allá porque la mano de obra es mucho más barata y tiene también capacidad. y capacidad para producirlo. Sí. Y el caso sorprendente de Vietnam. Vietnam. Vietnam también. Vietnam. Surgió. Correcto. El caso de Vietnam es un caso sorprendente, un país destrozado por una guerra de muchos años, de más de 20 años. Esa guerra Vi de un Vietnam. reportaje compitiendo de Vietnam y precisamente el país que menciona, Tailandia, compitiendo en cuál de los dos le daba más privilegio a los inversionistas. Correcto. Ellos compiten para traerlo. A propósito de Vietnam, en los años 90, 93, 94, yo escuchaba con mucha frecuencia referirse a Fernando Álvarez Bogar, un economista importante del país, poniendo siempre de referencia el modelo de Taiwán, y decía que Taiwán, y explicaba que Taiwán. La pregunta es la siguiente: ese camino de crecimiento que tenía Taiwán, que hoy está desplazado porque hoy no se habla tanto de ese modelo de referencia, ¿y en qué consistió ese modelo de referencia de Taiwán? Pero se mantiene. Sí, se mantiene. Lo que pasa es que ya no al nivel de años atrás. Hay años atrás. Pero correcto. se mantiene En incluso. algunos momentos dijeron que la República Dominicana pudiera ser la Taiwán del Caribe. Del Caribe, En algún momento se exactamente. llegó a hablar de eso hace unos años. Sí, y fíjate, la República Dominicana, independientemente de que es una economía con gran inequidad, una economía donde la inequidad económica, la falta de derechos Esa es de los nuestra ciudadanos, debilidad que principal. son Y es nuestra histórica. debilidad, y es histórica, pero ha sido una economía de crecimiento a través de los últimos 50 años, Medio siglo, 50 años, impresionante. más de medio siglo. Mira,
Rafael, hemos tenido... ese cálculo lo manejamos de los 1950, pero los años de Trujillo también previo hubo niveles de crecimiento. Pero, ¿no? por supuesto. Venimos creciendo más de 50, 60, 70 años. Aquí teníamos un Producto Interno Bruto en los años 50 más bajo que el de Haití. Oigan, más bajo que el de Haití y creo que he escuchado años. También equiparado con Vietnam. Y Vietnam hizo así. Claro, se disparó. Claro. Naturalmente, Vietnam se favoreció de la expansión china, claro, en el Asia. Y la inversión de Estados Unidos. La inversión de Estados Unidos. Relación privilegiada. Eso, una población, además, que se adaptó rápido. Que se recicló, digamos, se hizo el crossover, como se dice, rápidamente. Pero la República Dominicana es un país que, Alejandro, mira, con un buen gobierno, o sea, unas políticas de buen gobierno, como tú mismo has hablado muchísimo de eso y promueves unas políticas de buen gobierno, institucionalidad. Hay un libro fabuloso de dos economistas, uno de ellos de origen turco, Acemoglu y Robinson, que establecen que las naciones fallan cuando sus instituciones no funcionan. La mayoría de la gente no puede entender eso porque no conoce la envergadura que tiene. Por eso permíteme, Rafael, hacer un poquito de pedagogía al estilo de Bosch, del profesor Juan Bosch, que es tan caro para ti y para nosotros. La economía, para entenderla bien a nivel popular, hay que compararla con una familia, con la economía doméstica. ¿Cuál es la diferencia entre una familia y otra en términos económicos? ¿Quiénes la dirigen? El gobierno de la familia. Los padres son los que establecen pues cómo se administra. En los países pasa exactamente igual. La diferencia troncal entre los países no está marcada por el petróleo, las minas, las riquezas así generales en términos de naturaleza o otra variable. El elemento clave es quiénes lo administran. Eso pasa con los hogares. Miren su propio hogar, ustedes que están ahí, miren cómo administran su finanzas y vas a ver por qué el vecino al lado tiene una cosa, por qué usted no lo tiene, por qué usted se maneja de todas maneras. El elemento de administración con los países es exactamente igual. ¿Y qué es lo que es institucionalidad en los países? El gobierno, lo mismo que equivale al tutor, a papá y mamá conduciendo a la familia. Eso es la institucionalidad, ese tejido mínimo de la familia. Se hace un gran tejido institucional en los países para dirigir un tramado, como es el Estado, que es un conglomerado de instituciones. Yo tengo otra metáfora para decir esto entre Estado y gobierno. El Estado, es el caballo, la estructura que mueve, y el gobierno es el jinete. ¿Qué es un caballo sin jinete? ¿A dónde va? ¿Qué posibilidades tiene? O sea, el jinete le da la perspectiva al caballo. Entonces, eso lo conduce, lo dirige, lo impulsa, lo motiva. Eso es lo que es la diferencia entre los países. Hemos estado esperando todo el tiempo esos modelos de gobierno que asuman esa tarea, que enfrenten el crecimiento, que impulsen el crecimiento, que lo multipliquen y que al mismo tiempo enfrenten la inequidad, la deuda social acumulada histórica que se sigue reproduciendo. ¿Qué podemos hacer para seguir en ese camino, Rafael? ¿Qué ajuste más podemos hacer para seguir en ese camino? Yo pienso que el presidente Luis Abinader está haciendo un gran esfuerzo y debemos entenderle y debemos comprender y debemos acompañarlo. ¿Qué tú crees que podemos seguir haciendo? Sí, mira, tú has puesto un símil entre el buen gobierno y una familia. Sí. Y no solamente en el plano económico, sino en la disciplina de una familia. Correcto. Si tú mandas a los hijos a la escuela, los hijos van a progresar. Claro. Si tú pones normas en la casa, si tienes un comportamiento de respeto mutuo entre los miembros de la familia. Eso es lo mismo que debe pasar en los gobiernos. Fíjate, la familia es la célula económica que arma el tejido económico. En el fondo es una empresa. En el fondo es una empresa. Sí. Es una empresa. Sí. Una empresa que a su vez vende o presta su servicio a las empresas que producen formales, es decir, a través del trabajo, de su capital. Y el gobierno. Y el consumo. Del consumo. Y el Sin gobierno. consumo no se mueve economía. No se mueve. Algo que nos costó trabajo entenderlo, lo que no somos economistas. Claro, el consumo es el consumo, sí, la base claro. del funcionamiento, y es la familia lo que lo hace. Claro. El gobierno, si el gobierno no es un administrador disciplinado, Correcto. no solamente crea una situación de
de dispendio económico y de mala gestión, Claro. sino que crea lo que tú señalabas en un momento como variable determinante de la economía, es la desconfianza. Wow. Si la familia no confía en el gobierno, esa familia, por más esfuerzo que haga y todo, va siempre a moverse en la sociedad de manera Y lo individual. mismo pasa al interior de la familia si no confían en sus padres. En su y en la padre, institución. exacto. Todo se viene abajo. Todo se viene abajo. La, Si la confianza es el hilo secreto que funda la política. Claro. La buena política es construcción y administración de confianza. Claro. Además, la confianza dura tiempo en construirse y se diluye en poco tiempo. Entonces, si el gobierno no crea instituciones que sean confiables para los ciudadanos, para esa familia, el funcionamiento de la economía y de la sociedad no va a tener éxito. Y yo pienso que uno de los grandes aportes que está haciendo el gobierno de Luis Abinader es tratar de proporcionar confianza de la ciudadanía hacia el gobierno, con una administración que enfrente los problemas históricos de corrupción que hay en la administración pública, con una reforma de la policía, por ejemplo, para que los ciudadanos no vean a la policía como un enemigo, un picoteador, y viceversa. Y viceversa. Y la policía no vean a los estudiantes como objeto de uso. Y al que anda en un barrio con una peladita de moda o tiene un tatuaje, lo ven como un criminal, cuando puede ser un artista. Correcto. Es decir, tú tienes que cambiar esos estereotipos. Cambiar estereotipos y la policía ser un protector del ciudadano, que es la función de la policía. Es la función de la policía. La justicia, una justicia que ha perdido credibilidad y que está recuperando la obra después que el presidente Abinader ha tratado de hacer una justicia independiente de la influencia política. Un buen funcionamiento institucional y funcionamiento del gobierno, no puede haber una economía potente, explosiva, competitiva en el escenario internacional. Claro. Ahí aprovecho para hacerte una pregunta. ¿Es justo la apreciación de algunas personas y de la oposición que decir que el presidente Luis Abinader es un presidente de los empresarios? ¿Es justo esa valoración? ¿Cómo tú opinas? ¿Cuál es tu juicio en relación a ese? Mira, el presidente Abinader en el plano económico lo que está tratando de también proporcionar esa seguridad al sector productivo nacional. El sector productivo nacional, cuando tú hablas de corrupción, la gente mira fundamentalmente a los políticos. Pero esa corrupción se expresa también al sector privado. Así es. Cuando el sector privado crea alianzas con el sector político para deformar el proceso económico. Pero hay que verlo los dos, entonces. Hay que verlo los dos. Por eso hablo el rol social y político del empresariado y su función de empresa. Claro. Que lo vemos como que no tenemos que ver con política. Usted no tiene que política. Usted hace política pública permanentemente. Claro. Es un modelo de actuación. Claro, entonces el presidente Abinader, yo lo que pienso es que ha estado dándole al sector empresarial productivo las seguridades de que puedan invertir. De que puedan invertir, de que las reglas del juego en el están país claras, se están cubriendo, pero al mismo tiempo está actuando y lo vimos con los subsidios, en apoyo a las familias más pobres del país. Rafael, entonces yo me siento muy bien con conversar con Rafael, y creo que la ciudadanía se está dando cuenta. Muy didáctico. Por lo siguiente, recuerdo lo siguiente, Andrés, y amigos y amigas que nos acompañan. Juan Bosch murió. O sea, yo soy un estudioso de Juan Bosch, de mi tesis de grado para ser sociólogo sobre la obra política y social completa de Juan Bosch. Me dediqué 4 años, más de 4 años a investigarlo. 4 años estudiando a Juan Bosch, a la A a la Z. Juan Bosch murió en sus últimos años repitiendo 2 frases. 2 frases. Las reglas de juego. Y decía una y otra vez, las reglas de juego, las reglas de juego. Y el otro era la no existencia de clase gobernante, que no hay clase gobernante. Pero fue obsesivo y repetía,
sin cumplir las reglas de juego. No puede haber institucionalidad, no puede haber economía estable, no puede haber crecimiento sostenible, no puede haber enfrentar esa inmensa pobreza que fue de donde nació su liderazgo. El liderazgo de Juan Bosch en el 62. Surge, por el cual ganó las elecciones, un componente importante porque ganó las elecciones, fue su pedagogía política social de los tutumpotes y los hijos de Machepa. Entonces esa reivindicación de incorporar a esos hijos de Machepa. Entonces, si no hay respeto de las reglas de juego, que es otra forma de llamarle a la institucionalidad, y lo de clase gobernante es una forma de llamarle al gobierno y al liderazgo empresarial y político, ¿tú crees que podríamos estar acercándonos a esos sueños de Juan Bosch, que en el fondo eran los mismos sueños de José Francisco, al fin y al cabo? Sí, mira, son los sueños de los líderes democráticos como Peña Gómez, como Juan Bosch, y como lo que yo pienso que es su mejor discípula, que es doña Milagro Ortiz Bosch, su sobrina. A pesar de haber roto con su tío por razones, digamos, políticas en un determinado momento de la historia del país. Esa frase es justa, Rafael, y está en gran momento actualmente. Y yo pienso que en términos, y mira, que yo, por mi militancia en el PLD, en los años en que el PLD tenía una formación política social, el profesor Bosch, pienso que en Milagros tiene, en términos éticos, en términos políticos y en términos de el concepto de institucionalidad que debe tener el país, a su mejor discípula. Así es. Ella encarna todo eso. Ella encarna todo eso. Y yo pienso que además el presidente Abinader... Esa relación de Milagro con el presidente, se nota ese rol, y yo pienso papel, que el presidente Abinader... Ese ímpetu en ese ha tenido también la oportunidad, porque esas son oportunidades políticas, que tal vez él no la tuvo con Peña Gómez tan directamente porque era muy joven, pero creo que doña Milagro ha influido poderosamente en las acciones de gobierno que está tomando el presidente. Y recordemos que su padre, José Rafael Abinader, y yo creo que uno de los primeros roles importantes lo hizo con Bosch. Claro, en la función pública, en el gobierno de Bosch había vasos comunicantes también entre la gestión presidencial de Bosch y Abinader padre. Claro. O sea que ahí también hay otro influjo de presencia de esa maestría política de Juan Bosch. Claro, pero esas reglas del juego, que es lo que tú señalabas que vos propiciaba como una necesidad del país. Respeto a las reglas. El respeto a las reglas de juego. Son de las cosas que hay que estimular en la población joven, que es la mayoría del país. Ese apego a la institucionalidad, a las reglas de juego. Mira, ahora se acaba de aprobar esta semana la ley de extinción de dominio, correcto. Y a pesar del esfuerzo del presidente Abinader, también los Estados Unidos influyeron para la aprobación de esa ley. Pero han aplaudido. La reclaman, exactamente. Todos los funcionarios institucionales e individuales han estado aplaudiendo esa Claro, ley. porque son de esos aspectos que ayudan a institucionalizar un país. A institucionalizar el país. Correcto. Y a ponerle candado. Y a ponerle candado. Llamar respeto a las reglas del juego. A las reglas del juego. Llamar al respeto a las reglas del juego. El hecho, por ejemplo, de que el Poder Judicial tenga una administración ahora de la Procuraduría en manos de doña Miriam Germán. Ella es independiente sin duda. Cuando la Unión Europea, la Embajada de la Unión Europea le hace un reconocimiento a la Procuradora General de la República. Es avalando eso. Es avalando eso. Correcto. Es avalando que Europa es uno de los países donde la democracia tiene
una tradición y un comportamiento inclusive mejor que el de los Estados Unidos. Sí, no hay duda. Sí, porque hay una mayor representación. El parlamentarismo europeo más compartido, es más compartido. El gobierno depende mucho. Y obliga a que las reglas de juego sean claras. Y obliga a que las reglas del juego sean claras. Rafael, tienes que volver. Tenemos que montar esta escuelita aquí. Me he sentido muy bien contigo. Me ayuda. Yo quiero hacerte una última pregunta en relación a si la economía dominicana, en tu parecer, va a una recesión o si no llega a recesión, si la economía dominicana, qué va a pasar con su crecimiento. Está el crecimiento, está el estancamiento, ¿verdad? Que deja de crecer, y está la reducción, deja de crecer, y está todavía un escalón más abajo. ¿Qué tú crees que se puede presentar sabiendo lo difícil de hacer pronóstico en un escenario como este? Es difícil hacer pronóstico, pero la economía dominicana tiene grandes virtudes. Es una economía muy diversificada. Es una economía que tiene ingresos por vía del turismo, ingresos por vía de la inversión extranjera, ingresos por vía de las exportaciones de zona franca. Me estoy refiriendo a divisas. Ingresos por las remesas, que son una fuente importante para el consumo doméstico de la familia. Importantísimo. Esas fuentes, más los motores internos, por ejemplo, aquí hay un sector de la construcción muy activo y el gobierno tiene programas de construcción tanto en el Ministerio de la Vivienda como en el de Obras Públicas y en algunas direcciones que favorecen ese sector. El sector privado de la construcción es muy activo y está construyendo viviendas económicas para las clases más. Entonces, ¿tú crees que se va a mantener el crecimiento? Yo creo que el crecimiento se va a mantener, no en los términos tradicionales que hemos tenido en los momentos buenos de la economía, sino en medio de una situación que es difícil a nivel mundial. No puedo dejar de concluir una frase. ¿A qué cómo tú explicas los resultados, yo entiendo que exitosos, que está teniendo el ministro de Obras Públicas de Línea Sección en este momento? ¿Cuál es la clave de mantener lo que se venía haciendo e incluso dinamizar y crear iniciativas nuevas? ¿Cuál es la clave del ministro? Mira, respetar la institucionalidad, eso es lo primero. ¿Por qué? Porque el ministro de Obras Públicas encontró contratos que estaban firmados, obras que estaban paralizadas, y le dio confianza a los contratistas de que ellos podían iniciar o continuar la construcción y que el ministerio iba a honrar esos compromisos. Hizo continuidad de Estado. Hizo continuidad de Estado. Y eso le dio a los contratistas de obras públicas confianza. Inmediatamente lanzó 2 licitaciones claves. Una para la pavimentación, que se está ejecutando, 6.000 millones de pesos, y otra para aceras y contenes. Las aceras y contenes le cambian la vida al ciudadano de los barrios. Y cuando pavimenta, me decía alguien, la gente comienza a arreglar las casas. Busca dinero donde sea. Pero además, cuando tú haces acera y contenes y pavimenta en un barrio, en el barrio El Progreso de los Alcarrizos, o en el barrio, por ejemplo, le cambia completamente la estructura de ese sector. De ese barrio que está, cuando tú aterrizas en el aeropuerto de las Américas, tú vas a ver la caleta adentro, que eso es un tierrazo. Eso se ha ido asfaltando, y esas casas tienen un valor distinto, una plusvalía, aumenta el valor de las casas, y la gente, y la pobre ama de casa ya no ve el tierrazo como en la sala. Ganan en dignidad. Y se tiene que estimular. Sí, claro. Entonces se ha hecho prioridad en ese tipo de inversión y continuando, claro, las grandes inversiones necesarias que ya estaban contratadas. Rafa, tiene que volver, sin duda, Obligatoriamente hemos aprendido bastante. Y ahí, de vuelta, vamos a profundizar un poquito más sobre la experiencia de obras públicas y seguir con esta escuelita económica que creo que hemos montado. Yo estoy feliz. Claro, igual, compartimos esa alegría. Gracias, Rafael Espinal, por acompañarnos en esta importante, dinámica y didáctica entrevista. Gracias a ustedes. Yo creo que terminamos, Andrés. Terminamos, nos vemos. Nosotros estamos como que no terminamos. Como que no terminamos, terminamos. Vamos a despedirnos. Nos vemos la próxima semana. En el próximo capítulo. Dios le bendiga.